sistema como este, un sistema de ecuaciones derivadas parciales no lineal como este, tiene que ser resuelto después de que agreguemos, complementemos el sistema con condiciones adicionales que normalmente son condiciones de contorno sobre el borde del dominio donde yo quiero resolver la ecuación, las ecuaciones, y condiciones iniciales que nos dicen cuánto valen las incógnitas, cuáles son los valores que toman las incógnitas en un tiempo inicial t igual a 0. Bueno, estas ecuaciones fueron deducidas después del esfuerzo y el trabajo de muchos científicos a lo largo de la historia. Por supuesto, hay que nombrar aquí a Newton, a Euler, a Navier y a Stokes. Todos ellos contribuyeron uno detrás de otro en la formulación del problema de Navier y Stokes, y también a Boussinesq, que fue el primero capaz de modelar los efectos del calor en el fluido. Y valen para los fluidos llamados newtonianos, que son aquellos en donde lo que se puede interpretar como fuerzas internas, fuerzas de unas partículas respecto de otras, son proporcionales a las derivadas espaciales de las velocidades. Esta afirmación que hay aquí es la que caracteriza a los fluidos newtonianos. Es la afirmación que dice que la manera que tiene de actuar una partícula sobre otra, en cierto modo, es proporcional a la diferencia de una velocidad respecto de la otra velocidad. Dos partículas que viajen con una velocidad muy alta, si es muy parecida a la velocidad, no se estorban, no ejercen esfuerzos una sobre otra. Pero si una se mueve muy rápidamente respecto de otra próxima, entonces sí actúa de una manera importante con fuerzas internas. Bueno, quiero decir, antes de pasar a otra cosa, que no todos los fluidos reales, ni mucho menos, obedecen a esta ley. Hay una enorme cantidad de fluidos con una estructura molecular mucho más complicada que son no newtonianos, es decir, que son fluidos para los cuales esta ley se complica. Y eso necesita un estudio mucho más específico y mucho más complicado, y unas ecuaciones que en muchos casos todavía no se saben resolver. Aparte de estos nombres, voy a citar otros dos, que son Jean Leray y von Neumann. Jean Leray es la persona que más ha dicho, que más cosas ha dicho sobre el análisis teórico de las ecuaciones de Navier-Stokes y de Boussinesq. Prácticamente todo lo que se sabe hoy día, casi todo lo que se sabe hoy día, casi todo lo importante que se sabe hoy día, fue descubierto por él. No mucho más hoy día todavía se sabe. Y el otro nombre importante es von Neumann, que desgraciadamente murió demasiado joven, pero que aún así está considerado como el padre de la mecánica computacional por los avances que hizo en el terreno numérico, pretendiendo resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en su integridad. Hay una frase de von Neumann que es un poco exagerada, pero que muestra hasta qué punto él estaba convencido de los avances del análisis numérico. Dijo que en un momento determinado ni siquiera la experimentación física iba a ser necesaria para poder comprender cómo se comportaba un fluido. Él dijo que con el numérico ya íbamos a tener suficiente como para comprender cómo se comportaban los fluidos en un momento determinado. Eso es un poco exagerado, lógicamente, no es realmente así la realidad, pero lo que sí es cierto es que el análisis numérico ha proporcionado muchísima información en la ciencia y en la ingeniería sobre el comportamiento de los distintos fluidos. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser tratar de motivar los problemas de control para sistemas de tipo Boussinesq, para sistemas de Navier-Stokes o para sistemas de Boussinesq. Y voy a mencionar tres motivaciones que en mi opinión son bastante actuales y que espero que os convenzan de que efectivamente los problemas de control para sistemas de Boussinesq son interesantes, tienen interés. La primera motivación viene de los problemas de diseño óptimo.
Un problema de diseño óptimo se formula, tal y como veis aquí, de una manera bastante natural para el sistema de Boussinesq. Lo que se trata es de encontrar un dominio de una parte de omega, un dominio de tal que la solución de las ecuaciones en ese dominio, por supuesto complementada con condiciones iniciales y con condiciones de contorno, la solución satisface buenas propiedades. Eso sería un problema de diseño óptimo. Y esto de satisface buenas propiedades puede significar muchas cosas. Por ejemplo, si D se ve como un obstáculo, como el automóvil que hemos visto antes, bueno, pues satisfacer buenas propiedades puede ser minimizar la resistencia, el paso de las partículas, o minimizar los efectos electromagnéticos que puedan generarse, o minimizar el comportamiento turbulento, etc. Un criterio que se haga mínimo con una buena elección de D. Esa sería la idea. Entonces, esa es la manera que tenemos hoy día de determinar, pues lo que estáis viendo ahí, un perfil aerodinámico. Esa, para determinar un ala de avión o el perfil de un ala de avión con buenas propiedades, pues lo que hay que hacer es resolver un problema como este. Naturalmente, esto está muy simplificado, pero aquí estáis viendo la solución numérica que se consigue cuando se resuelve el problema y se calcula la presión, y efectivamente la presión aquí es como debe ser. O sea que esto, me gusta siempre fijarme en el detalle de que los valores más pequeños de la presión se alcanzan justo por debajo del punto de ataque del ala, y los valores, los valores más altos de la presión, mayores de la presión, se alcanzan aquí, mientras que los valores más pequeños se alcanzan justo encima, y eso genera una fuerza que sustenta el ala en el aire. Los aviones vuelan justamente por eso, porque hay una presión mucho más grande debajo del ala, cerca del punto de ataque, que encima del ala. Esa diferencia de presión es lo que hace que el avión quede suspendido en el aire. El avión o cualquier otro objeto que estuviera avanzando en el fluido. Este es un detalle de la resolución numérica anterior, donde estamos viendo el campo de velocidades. Otro ejemplo es el de la optimización de lo que, en fin, en inglés se denomina un banner. Es como, en fin, no sé decir en español, sería como un timón. Un timón colocado debajo de un barco. La optimización del timón para minimizar el posible fluido turbulento que pueda salir, la posible turbulencia que pueda generarse cuando el fluido se desprenda de la superficie. O, todavía yendo un poquito más allá, optimizar el diseño de un avión resolviendo un problema 3D como este. Los problemas de diseño óptimo llevan a una formulación en donde el control, es decir, la variable sobre la que tenemos que jugar es el dominio, que son totalmente naturales para un sistema de tipo Boussinesq. Otra fuente de posibles problemas para analizar el control de un sistema de Boussinesq son los problemas de succión o sería de succión o de, no sé decirlo en castellano, de insulación probablemente. Insulating es insuflar fluido dentro de un dominio a través de la frontera. En este caso, el problema es un problema en el que se intentan resolver las ecuaciones de Boussinesq en un dominio fijo. Ahora el dominio está fijo, no como antes, pero dejo libre las condiciones de contorno. Entonces, lo que trato es de encontrar los datos de contorno H y K, que yo ponga aquí y aquí. Cuando yo ponga H en este sitio, estaré diciendo cuánto va a valer la velocidad sobre la frontera, y cuando ponga K aquí, estaré diciendo qué flujo de calor va a entrar o salir por la frontera, a través de la frontera. Entonces, lo que trato es de determinar esas dos variables, H y K, de manera, de nuevo, que la solución satisfaga buenas propiedades
que pueden ser propiedades análogas a las anteriores. Este es un ejemplo numérico también donde eso se observa. Tenemos aquí un fluido que choca contra un ala. La resolución en este caso es tridimensional. Y vemos que el fluido, las partículas del fluido tienen un comportamiento caótico debido al choque a gran velocidad con el sólido, con el ala. Bien, a medida que voy succionando en esta pequeña ranura que hay, a medida que voy succionando fluido de una manera adecuada, cuando las partículas chocan contra esa parte del ala, se va estabilizando, como veis, el fluido, y en el momento en el que yo succione en una longitud suficientemente alta, veis que las partículas han perdido ese comportamiento caótico y se han ordenado de alguna manera. Entonces, si mi criterio es, por ejemplo, minimizar la vorticidad, es decir, minimizar desde un punto de vista cuantitativo la vorticidad nos viene a dar, nos viene a decir cuánto de rotación hay en el movimiento del fluido. Bien, pues si yo lo que intento es minimizar esa rotación posible, la vorticidad del fluido, sé que o bien succionando o bien insuflando fluido a través de la ranura, voy a conseguirlo de una manera adecuada. Entonces, el problema se convierte en un problema de control frontera, porque yo estoy intentando determinar un dato frontera para que la solución tenga buenas propiedades. Se convierte en un problema de control frontera, pero es un problema de control frontera que motiva el estudio que estamos realizando. Y bien, una tercera y última fuente de motivaciones para analizar los problemas de control para sistemas de tipo bucinés aparece cuando hablamos de contaminación. Los problemas de contaminación de una manera natural llevan a sistemas de tipo bucinés, o bien el propio sistema de bucinés, o bien algo muy parecido. Ahora mismo estamos sufriendo en el mundo un problema terrible porque se está produciendo desde hace ya un montón de años una acumulación de plásticos en 5 zonas que están señaladas aquí del océano. La más grande, la zona más grande donde hay plástico acumulado, es la que lleva aquí el número 1, es lo que se conoce con el nombre de la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Es una zona que ocupa aproximadamente una superficie como 3 veces la de Francia. Eso es como 3 Francias, una detrás de otra puestas juntas. Todo eso es lo que ocupa el plástico colocado ahí. Es una gran acumulación de plástico que está produciendo muchísimos problemas medioambientales. Está a medio camino entre California y Japón, en medio del Pacífico. Bien, este es un problema que naturalmente en fin, lleva a muchas dificultades y que en fin, ha sido analizado desde muchos puntos de vista. Y no hace mucho, en el año 2013, un ingeniero holandés propuso un sistema de limpieza, que es lo que se llama el Ocean Cleanup System. Consiste en una estructura, que se ve aquí, de unos 600 metros de larga, de donde pende una red. Esto está por debajo sustentado por una red de una longitud suficiente, que van a intentar ir moviendo, buscando plástico, de manera que la estructura acabe, como se ve aquí en este esquema, acumulando plástico en determinados puntos estratégicamente bien elegidos, de forma que luego, en una etapa posterior, ese plástico se pueda recoger, se pueda llevar a tierra firme y allí sufra un proceso de reciclado adecuado. Bueno, hay muchas preguntas ligadas al funcionamiento de un sistema como este.
primero, dónde empezar las operaciones, en qué lugar, teniendo en cuenta dónde está acumulado el plástico, cuál es el buen perfil que debe tomar la estructura para abarcar cuanto más plástico mejor, cuáles son los puntos de acumulación que hay que elegir para que el plástico, una vez allí acumulado, se pueda recoger fácilmente, etcétera. Pues todo eso son preguntas que tienen que ver con un problema que se puede plantear como un problema de control. Un problema de control para un sistema que no es exactamente el sistema de Boussinesq, pero es algo muy parecido. Es un sistema acoplado en donde encontramos, por un lado, lo que se llaman las ecuaciones primitivas. Insisto, es una variante del sistema de Boussinesq. Las ecuaciones primitivas acopladas con una ecuación de transporte-difusión para una nueva variable, que aquí he denominado psi, que se puede interpretar como la densidad de plástico. Se puede interpretar como una densidad de polución, o densidad de contaminación. Entonces, el problema consiste, tal y como está planteado aquí, por ejemplo, un problema de control interesante sería determinar la velocidad a la que debe de moverse la estructura, es decir, esta variable A, que nos dice cuánto vale la velocidad sobre una parte de la frontera, y por otro lado, el modo de operar para ir eliminando plástico de la manera más rápida posible. Y el modo de operar se ve aquí en este otro término, en donde estamos sustrayendo, estamos eliminando valores de psi, estamos haciendo los más pequeños valores de psi en una pequeña zona. Entonces, hay un problema de control que permite comprender bien la operación del sistema que nos estamos, que estamos considerando, y ese problema de control es un problema de control ligado a un sistema parecido al de las ecuaciones de Boussinesq. Bueno, voy a presentar aquí muy brevemente una simulación numérica que me he entretenido en realizar para ilustrar el comportamiento del sistema. Esto representa la estructura, el Ocean Cleanup System, colocado en el océano. Fijamos un sistema de referencia que va con el sistema de referencia es fijo respecto de esta estructura. Entonces estamos viendo entrar con velocidad menos a, estamos viendo entrar con velocidad menos a el agua por este lado, el agua del mar. Entonces estamos captando agua y al mismo tiempo estamos captando plástico. Esta es la discretización espacial que he elegido para los cálculos que vais a ver ahora. Es un mallado totalmente estándar. He aproximado las ecuaciones de una forma absolutamente estándar y he resuelto con un paquete, un software bien conocido que se conoce con el nombre de FreeFEM. He resuelto las ecuaciones y me he encontrado con lo siguiente. Partiendo de una densidad de plástico inicial que está situada aquí, pensar que la estructura va avanzando hacia la derecha, o lo que es igual, el agua del mar está entrando por la izquierda. Esta es la primera etapa. La estructura va captando el plástico, sucesivamente lo va captando y se va acumulando en esta parte, de manera que en un momento determinado los operarios puedan recogerlo. A título de, en fin, de curiosidad, estas son las líneas de corriente de las partículas de la superficie del océano una vez que se resuelve el problema y una vez que ha transcurrido un determinado intervalo de tiempo. Veis que el agua que ha estado entrando, naturalmente tiene que salir por algún lado, entonces hace, en fin, una serie de, se generan una serie de vórtices que son los que muestran el comportamiento del agua una vez que se ha captado por parte de la estructura. Bien, voy entonces a hablar ahora del sistema de Boussinesq desde el punto de vista del control con un poquito más de detalle y vamos a considerar un problema de controlabilidad, un problema de controlabilidad frontera. Lo que voy a decir ahora es un poco más técnico, desde el punto de vista matemático voy a necesitar hablar
con un poquito más de, en fin, de detalle, pero yo creo que es interesante decir, mencionar el problema y al mismo tiempo dejar claro lo que se sabe y lo que no se sabe. ¿Cuál es el problema de controlabilidad que me interesa para el sistema de Boussinesq? Bueno, pues tiene que ver con lo que hemos visto hasta este momento. Quiero elegir, o sea, yo fijo aquí un dato inicial, U0, para la velocidad, otro dato inicial, θ0, para la temperatura, y fijo también una solución U barra, P barra, θ barra, suficientemente regular. Entonces, lo que quiero es conducir el sistema desde U0, θ0 a los valores de U barra y θ barra en un tiempo final, T mayúscula. Entonces, el problema de controlabilidad que me planteo es este. Quiero encontrar datos de contorno H y beta y ponerlos aquí, de manera que la solución correspondiente al sistema que obtengo en el instante final, T mayúscula, me da unos valores que coinciden con los de U barra y θ barra. Este es el problema de controlabilidad. Como dije hace un rato, los problemas de controlabilidad pretenden llevar el sistema de una situación inicial a una situación deseada. En este caso, la situación deseada es U barra, θ barra. Y como U barra, θ barra es una solución, junto con P barra, pues a este problema se le llama un problema de controlabilidad exacta a las trayectorias. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es intentar resolver un problema de control exacto a las trayectorias. En particular, si yo tomara U barra, P barra, θ barra igual a 0, cosa que podría ser, porque esa es una solución del sistema de Boussinesq, si yo tomara U barra, P barra, θ barra igual a 0, entonces lo que sería capaz de hacer es conducir el sistema desde U0, θ0 a 0, a un estado de equilibrio. Y lo que habría resuelto es un problema de control nulo, problema de controlabilidad nula. Es un caso particular del problema de controlabilidad exacta a trayectorias. Bueno, pues este problema está abierto, es conocido de muchos de vosotros que este es un problema abierto desde los años 90. Fue conjeturado, una respuesta positiva fue conjeturada por Jacques-Louis Lions, no solo para este sistema, sino ya para el sistema de Navier-Stokes, que aparentemente debería de constituir un problema más sencillo. Bueno, pues también está abierto en el caso de Navier-Stokes. También está abierto en el caso de Navier-Stokes. Los principales resultados conocidos hoy día, que son resultados parciales, lo que dicen es que la respuesta es positiva en dos casos. Primero, si U0, θ0 está cerca de U barra, θ barra en 0. Es decir, si yo ya empiezo cerca de la trayectoria deseada. En ese caso sí. Y hay muchos autores que han contribuido en ese sentido. Y otro tipo de resultados que también se conocen, que también son positivos, dicen que también hay control exacto de trayectorias o control nulo si cambiamos las condiciones de contorno para otras condiciones de contorno más manejables, para otras condiciones de contorno que no sean condiciones de tipo Dirichlet. Eso también hay muchas aportaciones en fin, de varios colegas en los últimos años en ese sentido. Bueno, este es Jacques-Louis Lions, que es el que conjeturó la respuesta positiva, desgraciadamente ya desaparecido. Es una figura bien conocida del análisis funcional, del análisis de las ecuaciones de unidades parciales y del análisis numérico, que realizó una labor magnífica durante toda su vida, tanto desde el punto de vista de la aportación científica como de la formación de doctores y de investigadores. Y contribuyó en particular al análisis y al control de las ecuaciones en derivadas parciales y las ecuaciones de Navier-Stokes muy en particular. Bien, este es el problema. Aquí está escrito otra vez. Solo que ahora me he fijado solo en el caso de
la controlabilidad nula. O sea, he particularizado al caso en el que U barra, P barra, teta barra es 0. Entonces estoy en el problema de control nulo, de controlabilidad nula frontera. Es decir, de nuevo con datos H y beta. Y como he dicho antes, un problema abierto. Bueno, pues en este caso voy a considerar una situación particular. La situación va a ser que el abierto omega donde voy a tratar de controlar es un cubo, tiene esa geometría, y que la parte de la frontera gamma, la parte de la frontera donde voy a imponer condiciones de contorno, va a ser toda la frontera salvo una cara. O sea, voy a suponer que puedo meter o sacar fluido y fijar la temperatura sobre todas las caras del cubo, salvo una, salvo la cara x2 igual a 0. Ahí no puedo actuar. Ahí U es 0 y teta es 0. O sea, como estáis viendo aquí, U va a ser 0 fuera de gamma, teta va a ser 0 fuera de gamma, pues vamos a suponer que gamma es la unión de todas las caras, salvo una. Ese es el problema que voy a considerar en este caso particular, porque ahí es donde vamos a poder dar una respuesta. Y bueno, la respuesta es este teorema. Un teorema que recientemente obtuvimos en colaboración con Ivaldo Sousa y Franciane Viera, un resultado ya publicado, ya conocido, que dice lo siguiente: no sabemos todavía si esto tiene respuesta positiva, si el problema de control nulo tiene respuesta positiva, pero lo que sí sabemos es que existe una sucesión de datos, una sucesión de segundos miembros f epsilon g epsilon, que si yo los pongo aquí, f epsilon g epsilon, me dan respuesta positiva. Es decir, existe una sucesión de segundos miembros f epsilon g epsilon que van tendiendo a 0, que se pueden elegir tan pequeñas como se desee, van tendiendo a 0 en un sentido apropiado, tales que para cada epsilon la respuesta al problema de la controlabilidad nula cuando yo pongo f epsilon y g epsilon ahí es que sí. O sea, si yo modifico las ecuaciones con algo pequeñito, bien elegido, entonces obtenemos una respuesta positiva al problema de controlabilidad. Ese es el resultado. Bueno, ese resultado en realidad ya se conocía antes para la ecuación de Navier-Stokes, en el caso más sencillo de la ecuación de Navier-Stokes, y se debía a Sergio Guerrero, Manubilov y Puel. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido conseguir un resultado análogo en el marco del sistema de Boussinesq. El paso de Navier-Stokes a Boussinesq no era totalmente trivial, pero lógicamente nos hemos inspirado en el argumento de Guerrero, Manubilov y Puel que precedía. Y la prueba, la idea de la prueba es construir f epsilon y g epsilon. Básicamente es construir f epsilon y g epsilon explícitamente. O sea, con un poco de cuidado, se puede construir f epsilon y g epsilon explícitamente, de tal manera que la trayectoria a la que da lugar ese f epsilon y ese g epsilon es una trayectoria que se puede controlar exactamente a 0. Y más concretamente, f epsilon y g epsilon se toman iguales a 0 en una primera etapa, luego se eligen de manera que se puedan regularizar adecuadamente la ecuación de Navier-Stokes. En una siguiente etapa, f epsilon y g epsilon se eligen pequeños, pero tales que la solución se conduce a un estado U mayúscula, teta mayúscula, que es grande, un estado que es grande, que está muy separado de 0, pero que tiene una estructura muy manejable. Es la idea principal que hay en esta prueba, que también existía ya en la prueba de Guerrero y Manubilov y Puel, es que
nosotros podemos conducir el sistema a algo que está muy separado de cero, muy lejos de cero, porque es muy grande, U mayúscula, teta mayúscula, pero aunque es muy grande, tiene una estructura lo suficientemente sencilla como para que los resultados ya conocidos de control para las ecuaciones parabólicas se puedan aplicar y permitan llevar luego a cero. Entonces, en una etapa adecuada, la tercera que hay aquí, lo que hacemos es conducir a U mayúscula, a teta mayúscula, insisto, un campo de velocidades muy grande y una temperatura muy grande, pero con una estructura lo suficientemente sencilla como para que en la siguiente etapa, aplicando resultados conocidos de la controlabilidad de ecuaciones parabólicas, estas variables se puedan llevar exactamente a cero. Esa es, en pocas palabras, esa es la idea. No voy a dar más detalles porque, en fin, es un poco técnico y yo creo que no merece la pena, pero esa es la idea del teorema. Y bien, voy a terminar ya con algunas cuestiones sobre este resultado, que yo creo que son cuestiones que pueden dar un poco idea de por dónde se puede seguir. Por un lado, bueno, sí, por un lado decir que en el resultado, si se hace con un poco de cuidado, se observa que en realidad solamente hacen falta dos controles. O sea que aquí en principio estamos en un problema tridimensional, harían falta 3 componentes de H y una componente de beta, es decir, 4 controles escalares sobre la frontera para conducir el sistema a cero. Bueno, pues la prueba que precede, si se hace con suficiente cuidado, lleva a la conclusión de que 2 de los controles que aquí aparecen, H, en realidad no hacen falta. O sea que se puede obtener el mismo resultado con una componente escalar aquí y beta. Ese es uno de los comentarios interesantes. Hay algunas extensiones posibles, o sea que no voy a dar más detalles, pero el resultado se puede extender a otras situaciones e incluso hay una mejora en el caso bidimensional debida recientemente a Corón y otros, Marbach y otros, en donde la sucesión F epsilon G epsilon se puede hallar de tal manera que converja a cero en el espacio que se desee, con tanta regularidad y con tanta en espacios lo suficiente, tan fuerte como se desee, tan estricto y tan regular como se desee. Y por último, ya para terminar, ¿qué es lo que faltaría? La pregunta es ¿qué es lo que faltaría para resolver el problema? Porque, a ver, repito, insisto, ¿qué sabemos? Bueno, no sabemos si este sistema es controlable a cero. No sabemos si, tal y como está escrito, somos capaces de hallar H y beta de manera que llegue a cero. Sí sabemos que cuando añadimos términos pequeñitos aquí y aquí, bien elegidos, entonces sí. Eso es lo que sabemos. Bueno, ¿qué es lo que necesitaríamos para poder resolver el problema original, el problema de control a cero original? Lo que necesitaríamos es ser capaces de pasar al límite cuando epsilon tiende a cero. Es decir, lo que necesitaríamos sería una estimación, alguna estimación de los controles frontera que hemos encontrado para cada epsilon. O sea, el H epsilon beta epsilon que tengo que poner aquí cuando modifico este segundo miembro, ese H epsilon beta epsilon, si está acotado en un espacio adecuado, me va a dar en el límite un control para este sistema. Me va a permitir resolver el problema de partida. Pues desgraciadamente no se conocen estimaciones para los datos de control. O sea que ese es el problema que todavía queda por resolver. O sea, cómo estimar, cómo acotar de una manera uniforme los controles que se obtienen cuando modifico el segundo miembro. Si fuéramos capaces de encontrar una estimación uniforme de estos controles, de los controles que sirven para estos sistemas, pasando al límite seríamos capaces de resolver el problema de partida. Entonces esto es algo en lo que estamos trabajando, en lo que estamos intentando aportar alguna cosa más, pero en fin, que todavía es
es un trabajo que no está acabado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y insisto en que ha sido un placer para mí hablar en este seminario. Muchas gracias, profesor. Muy obrigado. Si tuviese preguntas, por favor, para hacer al profesor Enrique. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Deixa eu... Henrique? ¿O Fagner? Sí. Puede falar, Fagner, puede falar. Pode falar, Mauro. Não, a minha pergunta só é mais curiosa, é porque eu vi aquele desenho do elemento finito, a água, ela faz isso, uma estrutura de elipse. Aí aqueles plásticos ficam bem parados por causa disso, por causa da corrente. No, a ver, ¿puedes repetir? Es que no he oído bien la pregunta. Professor Luiz Adalto, desliga só um pouquinho. É que está dando uma diferença aí, não sei o que é. Aquelas correntes, o Henrique, tem aquela corrente marítima, ela chega no ponto onde tem aqueles plásticos, ela faz isso. O sistema, como se fosse uma elipse ali, né? Ela faz isso. E aí fica ali, o plástico fica ali acumulado devido a essas correntes marítimas que faz essa curva, assim, faz esse eixo. ¿Será que es eso? Bueno, esto, o sea, a ver, esto es un ejemplo académico, en donde he supuesto que hay una entrada de agua. A ver. Perdón. Sí. Hay una entrada de agua permanente, por la izquierda. Bueno, está fijada la entrada de agua y por otro lado, esa entrada de agua se da simplemente porque la estructura se va moviendo hacia la derecha. Entonces, es un ejemplo académico en el que la entrada de agua no obedece a una corriente marítima, sino al movimiento que está teniendo la estructura. O sea, es como si, supongamos que está en reposo, que el agua está en reposo. Lo único que hace que avance la polución es el movimiento hacia la derecha, el movimiento que está en este sentido está teniendo la estructura. O sea que, en fin, habría que modelar de una manera más precisa la situación si lo que tuviéramos fuera, en fin, una zona del océano con corrientes, en fin, con viento, corrientes, algún tipo de discontinuidad en el movimiento, etcétera. O sea que, en fin, esto es simplemente algo académico, ¿no? O sea, para mostrar cuál es el comportamiento en las situaciones más menos complicadas posibles. Ok, obrigado, Henrique. O Fagner, aí, por favor, Fagner. Obrigado, Juan. Henrique, enhorabuena por la excelente charla, como siempre, magnífica. Una pregunta técnica, Henrique. Bueno, yo lo sé que no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuál es la dificultad de probar la conjectura de Lyons, por ejemplo? Que sabemos que con otras condiciones de borde ya tenemos resultado, pero condición de Dirichlet todavía siguen abierto. Entonces, técnicamente, así, ¿por qué los métodos que tenemos no se aplican con éxito? Sí, bueno, esa es una pregunta de respuesta difícil, porque yo te puedo decir lo que es lo que no funciona, porque nadie sabe qué es lo que funciona, ¿no? Con otras condiciones de contorno, el comportamiento que se consigue sobre la frontera no es tan singular. Es decir, con condiciones de contorno que permitan entrar o salir fluido a través de la frontera, o simplemente que resbale el fluido sobre la frontera, ahí no se genera lo que se llama una capa límite tan singular como cuando tú impones
una condición de Dirichlet. Si tú impones una condición de Dirichlet, cuando la velocidad es grande, el fluido va a tener tendencia a tener mucha velocidad a una distancia corta de la frontera y velocidad cero en la frontera. Y eso en el límite te da una singularidad. Y esa es la dificultad. Esa es la dificultad. En esa zona de estrechita, donde hay una gran variación de la velocidad sobre la frontera a la velocidad en el fluido, en esa zona no hay herramientas suficientes, no se conocen herramientas suficientes para poder controlar el comportamiento del fluido. Bueno, técnicamente eso lo que significa es que la anchura de la capa límite es demasiado grande, es demasiado ancha. Vale. Con otras condiciones de contorno, por ejemplo, con lo que se llaman las condiciones de Navier-Stokes o similares, se genera capa límite, también hay una capa límite, pero la capa límite es más estrechita. Entonces se puede controlar mejor. O sea que es un poco sí, no hay una diferencia, no es tan singular. No es, sí, eso es, no es tan singular. Entonces, básicamente, hoy día se cree que ahí es donde está la clave del asunto. Hasta que se invente otro método, ¿no? Otra técnica distinta, ¿no? Sí. Sí, gracias. Gracias, Henrique. Gracias. Juan, muito obrigado. Nada, Excelente iniciativa. Profesor Luis Arauto, o señor quería preguntar. Tiene desactivado el micrófono. Está activado. Ahora. Profesor Luis Arauto. No, quería Excelente, profesor. Excelente. Yo no sabía. Excelente, profesor. O Max tem uma pergunta, me parece. Sim. Entende português, Henrique? Meu espanhol Sí, é bueno, ruim. lo intento. É possível conseguir, ao menos, expansões assintóticas formais no caso da condição de Dirichlet? Por exemplo, construir uma expansão assintótica formal. Estou dizendo uma expansão usando técnicas de análise assintótica para obter a expansão do controle em termos da difusividade, alguma coisa assim, quando ela é pequena, o que se conhece em relação a isso? Eu confesso que eu não conheço muito esse problema. Sí, efectivamente. Eso tiene que ver con la pregunta que ha hecho Fagner realmente. O sea, el resultado más reciente que yo conozco es un resultado que funciona tanto para Navier-Stokes como para Boussinesq, basado en desarrollos asintóticos lejos de la frontera y cerca de la frontera. Y ahora, okay. cuando y luego acoplando, ¿no? Luego los valores, ¿no? Y luego, cuando las condiciones de contorno no son de tipo Dirichlet, por ejemplo, condiciones de periodicidad o condiciones basadas en condiciones de tipo slip, es decir, condiciones que permitan resbalar al fluido sobre la frontera. Eso es, Navier-Stokes, etcétera. En ese caso, se encuentra una capa límite que es tratable, que se puede tratar, porque no es tan singular y, en consecuencia, se puede, con los cambios de escala que se introducen, permiten conducir el fluido a cero. Son cambios de escala que no son tan singulares como para impedir trabajar sobre el fluido y llevarlo a cero. Pero si hacemos eso mismo en el marco de condiciones de Dirichlet, en presencia de condiciones de Dirichlet, salen unas escalas demasiado grandes para los pequeños parámetros y la singularidad no permite trabajar sobre los términos. O sea, es un poco... eso está escrito en un trabajo, me parece que lo he citado antes. Sí, hay un trabajo de Coron, Marbach, Sueur, de Coron, Marbach y Sueur, de los tres primeros, no es este trabajo, es otro,
un trabajo de Coron, Marbach y Suer, donde está escrito todo eso, donde está explicado. Ótimo. ¿Eh? Obrigado. Navier-Stokes. ¿Alguna pregunta más? O Enrique, una curiosidad, con respecto a la geometría del cubo, ¿usted acha que es factible modificar ligeramente esa geometría o el método se restringe a esa geometría misma? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque es algo en lo que hemos estado pensando, vamos, no solo yo, sino mucha gente. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo importante? Lo importante aquí es que la parte de la frontera donde U es 0 sea plana. Eso es lo importante. Todo lo demás no es importante. O sea que, por ejemplo, a ver, está escrito aquí, me parece. Eso es. Si omega, el abierto donde yo quiero controlar, tiene una parte de la frontera que es plana, eso es lo que ocurre aquí. Sigma, que es la intersección de omega con un plano, es no vacío, y hacemos control sobre el resto de la frontera, sobre el complementario, se puede aplicar el método. O sea, lo que se sabe hacer aquí, la clave está en que la parte de la frontera donde no controlamos sea plana. Eso es lo importante. La técnica funciona en ese caso. Sería muy interesante saber si con un cambio de variables o con alguna modificación ingeniosa se puede pasar de un plano a otra superficie, a una superficie parabólica o a una superficie hiperbólica. Eso sería muy interesante. Pero para eso hay que hacer cálculos, y yo no sé hacerlo. Pero esa es una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué punto la geometría que se ha impuesto es importante? Muy obrigado, profesor. Bueno, agradecemos al profesor Enrique por la excelente palestra. Verdaderamente son obras primas las palestras que él hace para Yenchi. Precisas, claras, con bastantes ideas innovadoras y sobre todo bastante didácticas. Muy obrigado, profesor. O Mauro, você... Ok.